El séptimo volumen de Apuntes sobre la oración está a cargo de la hermana Catherine Aubin, religiosa de la congregación de Nuestra Señora de la Caridad del Buen Pastor, y se centra en 4 lugares geográficos donde María vivió, en 5 palabras que ella dijo, además de 2 santas que gozaron de sus apariciones. Una pregunta del primer capítulo es: ¿dónde estás, María? ¿O dónde vives? La pregunta que hacemos cuando llamamos a un ser querido es: ¿dónde estás? ¿En qué sitio? El lugar es importante porque influye en la forma y en la profundidad que entablaremos una conversación. Porque no es lo mismo hablar en un mercado que en un lugar más reservado. Bíblicamente hablando, la pregunta puede tener otra vertiente. Después de comer el fruto prohibido, cuando Dios le pregunta a Adán: ¿dónde estás?, no le pregunta por su lugar físico o geográfico, sino que es más profunda. Podríamos formularla de esta manera: ¿estás en el lugar correcto? ¿Estás en tu lugar? En otros términos, Dios espera que cada uno acudamos a una cita y a un encuentro, pero frecuentemente estamos ausentes de ese lugar. Lo importante de todo esto es que ese lugar es nuestro interior. Nunca estamos ahí. Dicho de otra manera, la pregunta es: ¿dónde estás en tu interior? Si le hiciéramos esa pregunta a la Madre de Jesús: ¿dónde estás, María?, nos remonta primeramente a los lugares donde vivió. Y existe un vínculo entre los lugares que ella residió y su identidad. Si María habla poco en el Evangelio, los lugares donde ella vivió hablan mucho de ella. Así que repasemos algunos lugares donde ella residió y permitamos que estos nos revelen el significado espiritual que contienen. En Belén de Judá. Aunque José y María eran de Nazaret, Jesús nace en Belén. Esta ciudad tiene mucho significado. Es el lugar donde Raquel, mujer de Jacob, fue enterrada y donde dio a luz a su hijo Benjamín. Es el lugar de origen de Boz, esposo de Ruth, de donde desciende el rey David, que también nace en ese lugar. También ese lugar es llamado Efratá, que significa la fértil. María nos enseña que en Belén es el lugar donde todo comienza. En Galilea, este lugar es donde se encontraban pescadores, viñadores y otros cultivadores. Aunque es un lugar más tranquilo que Jerusalén, allí había personas de todos los lugares y de hecho es denominado Galilea de los paganos. Habitar en Galilea significa residir en un lugar de paz, donde hay mestizaje y diversidad, donde todo está por comenzar y por construir. Es una región lejos de la opinión de los poderosos de Jerusalén y es un sitio donde la diferencia se vive con sencillez. En esta Galilea se encuentran 3 pequeñas ciudades: Cafarnaúm, Caná y Nazaret. Nazaret es el lugar de la Anunciación. Ahí Jesús creció y pasó gran parte de su vida. Es un lugar desconocido que nunca se menciona en el Antiguo Testamento. De hecho, goza de mala reputación. En San Juan capítulo 1, versículo 46 se dice: ¿puede salir algo bueno de Nazaret? Por la Anunciación podemos saber que Nazaret es un espacio de silencio, porque solo en el silencio encontramos la voz de Dios. Y vivir ahí es vivir oculto a los ojos humanos. Podemos decir que es un lugar de intimidad para estar con Jesús. Caná de Galilea. Solo San Juan habla del milagro de Caná de Galilea. De hecho, es el único evangelista que narra la presencia de María junto a Jesús adulto. ¿Qué nos enseña este lugar? Que va a pasar algo excepcional. La expresión tercer día es una fórmula especial en el Antiguo Testamento para señalar una manifestación de Dios. Lo que pasó en Caná es una manifestación de Dios. Por su parte, María es la mujer que ve lo que otros no ven. Si Nazaret es el lugar del crecimiento de Jesús, Caná es el lugar de la caridad por medio de María con Jesús.
las palabras de María. María, de quien se oye tan poco en el Evangelio, ha pronunciado 7 frases que van acompañadas por actitudes gestuales y posicionamientos interiores. En sus palabras, María nos enseña la prioridad de la interioridad, la confianza en Dios y el recuerdo vivo de sus beneficios. La primera palabra es: ¿cómo será esto? Al quedar embarazada sin estar casada, María se pone en peligro de muerte si José la denuncia. Se encuentra en una situación de debilidad paradójica. Pero al aceptar estos acontecimientos, María permite que una situación escandalosa y peligrosa se vuelva gracia y camino del Señor y camino de salvación. Con esto, María se une a todas las mujeres que lidian con situaciones reprochables y complejas. Al aceptar lo que el ángel le anuncia, muestra su confianza y su inmenso valor frente a los riesgos. Además, María es una mujer que respeta a Dios, pero no duda en preguntar: ¿cómo será esto posible, pues yo permanezco virgen? Esta pregunta pone de manifiesto que no es una mujer tímida, borrada, resignada o conformista. Su pregunta muestra a una mujer inteligente, abierta y acogedora. Su fuerza es como la de los patriarcas que hablaban con Dios, tal como lo hizo Abraham en Sodoma, Jacob en su lucha y Moisés en la zarza. María no pregunta por qué o por qué a mí, tal como lo hacemos nosotros cuando recibimos una tragedia. Ella pregunta cómo, manifestando la posición de una mujer que quiere colaborar. En esta primera palabra, María nos enseña a buscar nuestra vocación siguiendo los deseos del Señor. La segunda palabra es: hágase en mí según tu palabra. María es consciente de este llamado. Es importante ver esta palabra frente a la situación que vive, por ejemplo, cuando sus parientes piensan que Jesús se ha vuelto loco, en la pasión y sobre todo al pie de la cruz. En cada momento, María está respondiendo esa misma frase que un día dijo al ángel: hágase en mí según tu palabra. María supera su fragilidad y se apoya en Dios acogiendo su voluntad. Es una mujer que vivirá su vida de tal forma que ni la incomprensión y el rechazo o el dolor podrían acabar con su dinamismo incondicional de servir al Señor. María nos enseña a fundamentar nuestra existencia no en la generosidad sino en la confianza. Permanecer en la confianza tiene como consecuencia una forma de dar que ya no se hará según nuestros criterios. La tercera palabra es: ¿por qué nos has hecho esto? En este episodio, el evangelista nos comparte las emociones y reacciones de José y María. Al encontrar a Jesús en el templo, primero se llenan de admiración y después la madre lo amonesta, compartiéndole el dolor y la angustia de andarlo buscando durante 3 días. La respuesta de Jesús es: ¿no sabían que yo debo estar en las cosas de mi Padre? Esta respuesta hace que María reencuadre su pensamiento y que se prepare para dejarse llevar hacia otros rumbos. Además, Jesús no es un solo niño nacido de María, sino que es el Hijo de Dios. Y por lo tanto, no es banal que esté en su casa junto a su Padre. Con este gesto, Jesús convoca a sus padres a un proceso de conversión, cambio y novedad. El ángel entró a su casa y la encontraron en el templo. La función de toda casa es la hospitalidad, es lugar de apertura, descanso y protección. También es un espacio de intimidad. En el Evangelio, María recibe al ángel en su casa, esto es, en su hogar. María se convierte en una imagen de la hospitalidad que no solo acoge, sino que se convierte en una morada. María nos enseña que cuando abrimos nosotros nuestra casa interior y dejamos entrar al Espíritu Santo, éste transformará todo nuestro ser. Además, María nos enseña a habitar nuestra propia casa, lejos de la dispersión de los tiempos modernos. Otro lugar significativo es cuando María encuentra al niño Jesús en el templo. En el Antiguo Testamento, el templo es donde reside Dios. El encuentro de Jesús en ese lugar
nos señala que existe otra presencia donde Dios reside, que es Jesús mismo, porque Él es Dios, y a través de Él puso su morada entre nosotros. Ahora, el espacio sagrado adquiere otro significado. Hallar a Jesús en el templo significa también buscarlo en nosotros. María guardaba todas estas cosas y las meditaba en su corazón. María conservaba todas estas cosas en su corazón. Igual que lo anterior, estas no son unas palabras propias de María, sino que son una actitud interior. María nunca cuestiona racionalmente ni interroga mentalmente, sino que ve las cosas desde el corazón. Lo que María otorga a todos los que la frecuentan es la capacidad de descender y volver al corazón. Santas mujeres y María. En este capítulo veamos cómo ella se deja ver y conocer y visitar por dos santas. La primera, Santa Catalina de Labouré. Originaria de Francia en el siglo XIX, Santa Catalina, también llamada Zoé, ingresa a la congregación de las Hijas de la Caridad, fundadas por San Vicente de Paúl. Ella recibe 3 apariciones de María Santísima. A través de ella, María también quiere hablarnos y visitarnos. El 27 de noviembre de 1830, recibe las instrucciones para acuñar la medalla milagrosa, con la frase: «Oh María sin pecado concebida, ruega por nosotros que recurrimos a ti». María se acerca y desciende a lo cotidiano, y por medio de una simple y sencilla medalla, quiere acercarse al corazón de cada hombre. La segunda santa es Santa Bernardita de Lourdes. En un pueblo pequeño y olvidado, María se aparece a Santa Bernardita, de apenas 14 años, que andaba recogiendo leña para venderla. Rezan juntas el Santo Rosario sin que la dama de pies descalzos mueva los labios. Esta bella dama se le aparecerá 18 veces a Santa Bernardita. La 7ª aparición es sin duda la más significativa, porque la dama le dice que debe ir a beber a la fuente que estaba bajo la roca. Este gesto es significativo, porque más allá del agua física, es una invitación a comenzar una peregrinación hacia la fuente del interior. Este volumen nos indica que María nos revela el camino al lugar de la gracia, que ella prepara el sendero para dirigirnos al interior, y no solamente dirigirnos, sino que nos conduce a él, para poder llegar en este lugar a conocer y amar a Dios. Espero que esta síntesis nos ayude a conocer un poco más sobre María, un poco más sobre su corazón, pero sobre todo profundizar en el valor y en el misterio de la oración. Bendiciones.